dedicaremos a las cuestiones de repasos y todas esas cosas. Vamos a comenzar entonces compartiendo. Profe, disculpe. Sí. Cuando pueda, ¿puede subir la clase pasada, por favor? La clase pasada, Sí, creo que usted la grabó. esa que había grabado, cierto. Bueno, voy a ver si la encuentro por ahí, cuando ya debe estar seguramente gestionada y la subo. Muchas gracias. Bien. Profe, disculpe, ¿y esta clase la puede grabar también? Va a ser de protecciones, pero está todo, vamos a repetir todo lo que está en el PDF, o sea, no sé si vale la pena hacer eso. Un poquito que me organice con esto. Bueno. Esto es lo que le voy a mostrar, un poco ya lo vieron en el teórico, así que por eso va a ser medio rápido el pasaje de esto, ¿no? Bueno, entonces vamos a hablar sobre los dispositivos de protección y maniobra en baja tensión. Ya hemos comentado en todas las otras clases, hemos relacionado y hemos dicho un poquito cuando veíamos los distintos elementos que había, por ejemplo, los sistemas de comando de los arranques de motores. Mencionamos, bueno, varios tipos de elementos que había ahí, como eran los centradores, seccionadores de fusibles, los termomagnéticos, los fusibles mismos, los protectores térmicos, contactores. Bueno, un poco de eso se trata de esta clase, o sea, un poco ya como para diferenciarlos bien y tener un concepto en qué caso y para qué sirven cada uno de ellos. Entonces, para comenzar, lo primero que vamos a observar acá en esto que yo le estoy presentando, los elementos básicos que tiene que haber en una instalación eléctrica. Entonces, acá hay una serie de cuadritos en donde podemos empezar a definir los elementos que protegen a la instalación eléctrica, como está en el cuadro verde acá, y que se refiere a la protección de conductores y receptores. O sea, ya habíamos dicho, y les había recalcado, que es de suma importancia, cada vez que ustedes van a colocar, en principio, una carga eléctrica, que tiene que haber, antes de esa carga eléctrica, siempre un elemento de protección, ¿no? Un elemento de protección que servirá para el caso de un problema que exista, de un cortocircuito o sobrecarga, en la misma carga, y por lo tanto, todo ese elemento que está antes, que evidentemente siempre antes, estamos hablando de que estaríamos pensando en el conductor que nosotros calculamos, que lleva la energía hacia esa carga, y que en esa carga se produjera, por ejemplo, un cortocircuito. Y de allí es que esos elementos que protegen la instalación, es como pensar que van a proteger tanto al receptor mismo, y también van a proteger al conductor, ya que ustedes saben que si hay un cortocircuito, el conductor puede o debería soportarlo, pero también deberíamos evitar de que en cierta medida se produzca un sobrecalentamiento en la parte de aislación del conductor que le pueda ocasionar algún daño con el tiempo. Recuerden la ley de Mott-Singer y todas esas cosas que habíamos dicho. Entonces, esos elementos van a proteger entonces tanto a los receptores como a los conductores. Ya entendemos qué son los receptores, o sea, los receptores son justamente las cargas eléctricas,
A eso le llamamos receptores. Son los elementos, como puede ser cualquier motor, como puede ser cualquier resistencia, una lámpara eléctrica, etcétera, etcétera. Luego los elementos que otra vez teníamos dentro de ese camino, de ese diagrama que hacíamos nosotros, por ejemplo, siempre hago referencia a los diagramas que veíamos en el cálculo de motores, ¿no es cierto?, en el circuito con el simucar. Como un elemento, estamos queriendo relacionar eso, pero es válido todo eso para cualquier tipo de carga y para cualquier otro tipo de aplicación donde haya un receptor eléctrico, una carga eléctrica. Entonces, evidentemente que fuera de los elementos de protección también tendremos los elementos de maniobra, como está acá mencionado en este cuadro, elementos de maniobra que permiten conectar y desconectar el receptor en sí, o sea, dejar que pueda funcionar o deje de funcionar de acuerdo a nuestra necesidad. Entonces, ¿de qué estaríamos hablando en esos tipos de elementos de maniobra? Cualquier elemento que pueda realmente accionar o desaccionar una carga. Entonces, ¿a qué podemos relacionar a esos tipos de elementos? Bueno, imagínense, ustedes tienen una lámpara dentro de su casa, una llave que está sobre una pared para encender y apagar ese elemento, esa lámpara, esa luz. Entonces, ese sería un elemento de maniobra. En el caso de, si vamos al circuito que estábamos hablando en la parte de motores, también, ¿cuál sería un elemento de maniobra allí? Y bueno, aquel elemento de maniobra era el que permita que prenda o apague justamente el motor. Y entre esos, y en todos esos circuiterios que nosotros armábamos, podríamos mencionar como elemento de control de maniobra un pulsador, el mismo contactor incluso, podría ser el seccionador fusible, porque ese era, recuerden que era manual, yo podía cerrarlo, podía abrirlo, incluso hasta bajo carga, como habíamos mencionado. Entonces, esos serían los elementos de maniobra. En este cuadro azul, elementos de control que gobiernan el funcionamiento de los receptores, podría ser justamente, como para ya desmenuzar ese elemento de maniobra en forma genérica que mencionamos en este cuadro gris, sería justamente, por ejemplo, el pulsador. El pulsador gobierna el funcionamiento de los receptores a través del contactor. Y como otro elemento principal que se puede reconocer, que no hemos puesto nosotros en ningún momento en el caso de los tableros del gobierno de motores, los elementos que protegen a las personas. ¿Cuáles serían esos? Ya vieron seguramente en el teórico. Los elementos como son las puestas a tierra, los interruptores diferenciales, que son los que ayudan a evitar que nosotros recibamos algún tipo de electrocución. Entonces, esos serían los elementos que protegen a las personas. Entonces, resumiendo, a grandes rasgos, protegemos las cargas, protegemos los conductores, protegemos las personas y también vamos a, eso es la parte de protección, como elementos de protección, y como elementos de control, aquellos que gobiernan el funcionamiento de algún tipo de carga, como puede ser el contactor, un pulsador, una llave, un interruptor, etcétera, etcétera. Entonces, yéndonos un poquito más al detalle, entonces ahora podemos sí definir un poquito de qué tipos de fallas o qué tipo de protección queremos hacer. Y entre esos podemos definir distintos tipos de fallas, como pueden ser sobrecargas o sobreintensidades, y esto viene relacionado un poquito a un elemento de protección que sí lo vimos en los motores, que son, por ejemplo, los protectores térmicos. Los protectores térmicos siempre están orientados, de alguna manera, a tratar de evitar de que haya una sobrecarga. Sobrecarga, recuerden que estamos hablando de que si yo tengo una corriente nominal de funcionamiento de algún receptor,
deberíamos pensar que si hay algún tipo de falla interna en ese receptor empezaría a tomar mayor cantidad de corriente, de una manera gradual, no de una manera brusca, sino que va aumentando con el tiempo. Así que, permiso, para. Bueno, entonces, estoy contestando mensajes, discúlpenme la interrupción. Bueno, entonces esa sobrecarga que se produce en esos tipos de receptores con un origen, generalmente, les voy a poner un ejemplo para ver cómo puede surgir una sobrecarga en un principio. En un motor, por ejemplo, por algún exceso de fuerza que tenga que hacer ese eje de ese motor, puede en algún momento el motor a empezar a consumir más corriente de lo que debe consumir nominalmente, porque lo estoy sobrecargando mecánicamente. Entonces, eso se empieza a producir calentamiento en sus bobinados, que si llega a un punto en el cual se empiezan a dañar las bobinas que tienen interna del motor, las bobinas me refiero a que las bobinas empiezan a perder una aislación entre sus espiras, entonces los conductores es como que se empiezan a poner, los conductores de las bobinas se empiezan a poner como en cortocircuito. Entonces, a medida que empieza a ponerse algunos en cortocircuito por esa falla de aislación, empiezan a tomar más corriente, primero un poco más y después más, y empieza cada mes en un ciclo de realimentación positiva, o sea, a medida que más se calienta, más corriente toma, y cuando más corriente toma, se sigue calentando más y empieza a ir destruyéndose de una forma gradual. Siempre hacia arriba, en un proceso destructivo y de quemarse. Entonces, hay un elemento que se llama protector térmico que detecta esa primera falla que empieza a surgir, y desde allí es cuando él interviene y corta inmediatamente la corriente. O sea, ese aumento gradual de corriente fue eliminado por esa sobreintensidad. Otro tipo de falla que podemos reconocer en alguna instalación eléctrica, la sobretensión. Bueno, las sobretensiones nosotros todavía no hemos usado ningún tipo de elemento hasta ahora conocido en los circuitos que hemos armado, pero existen problemas justamente de tensiones superiores a la nominal y que son generalmente ocasionadas por algún tipo de descarga atmosférica o por alguna maniobra que se realiza cercana de algún corte, de alguna carga importante que esté consumiendo corriente. Cuando uno la opera y dice, la voy a apagar, bueno, en esos instantes, tanto como en el inicio o al final, sobre todo al final cuando uno la quiere apagar, aparecen algunas sobretensiones que se suman a la tensión nominal que nosotros tenemos. O sea, estoy hablando que para que ustedes se imaginen lo que estoy diciendo, que imagínense que yo de repente tuviera, supónganse que yo de repente tuviera una onda sinusoidal como la que dibujo acá, digamos, en el tiempo, y bueno, en algún momento, imagínense que hay alguna desconexión de algún elemento importante dentro de nuestra instalación, incluso puede ser de alguna instalación vecina. En el instante de tiempo que se produce de la onda senoidal, puede existir una sobretensión que, bueno, de acuerdo a dónde te agarra esa desconexión de la máquina que está generando ese problema, se le suma a la tensión que nosotros tenemos de línea. Esta sería la tensión de línea normal. Entonces, esa, supóngase que los agarra justo en un pico que sería más desfavorable, que acá donde tenemos el valor máximo, acá hubiera una sobretensión que se le suma y
aparece este modelo de tensión sobre nuestra línea de alimentación. Entonces, estos valores excesivos es una sobretensión del valor nominal, que tendría que haber sido este como máximo, y se le sumó justamente a la onda nuestra de tensión. Entonces, también ocurre algo parecido a esto, y a veces con un grado de mayor empinamiento o con un mayor desarrollo en amplitudes de las sobretensiones, cuando se originan tormentas eléctricas. Entonces, las tormentas eléctricas generalmente cae un rayo sobre algún lugar cercano, siempre produce sobre nuestras líneas algún tipo de inducción o algún tipo de sobretensión que viaja por las líneas de alimentación hacia los distintos hogares, distintas industrias, etcétera, etcétera. Y se procede a aparecer una sobretensión sobre la línea y que esa sobretensión viaja a través de nuestros conductores. Entonces, es sumamente peligrosa, ya que por lo generalmente daña a elementos que tienen poca o tienen mucha sensibilidad a ese tipo de sobretensión, como ser los elementos electrónicos. Imagínense en su casa, no sé si le habrá tocado, a mi casa sí, también me ha tocado. En verano sobre todo, aparece un rayo que cae cerca, inmediatamente aparecen esas sobretensiones y que te termina quemando, o no sé, un televisor, un teléfono inalámbrico, un portero, un motor, un control de los motores del portón eléctrico, etcétera, etcétera. Por eso Profe, siempre... Sí. ahí es donde se usa lo que se le llama el cable de guarda en los postes. Bueno, el cable de guarda es otra cosa, es un tipo de protección también que es justamente un pararrayo, el cable de guarda. Es un pararrayo que viaja en paralelo con toda línea para poder que en caso que hubiera una caída de algún rayo, bueno, ese cable va a proteger y ese cable está puesto directamente a tierra. Pero no así, fuera de eso, estoy hablando de que incluso en una instalación del tipo de baja tensión, porque lo que vos mencionas es generalmente para líneas de alta tensión. En baja tensión no están esos hilos de guarda. Entonces, pero sí puede caer sobre cualquier línea de media tensión que tampoco lleva hilo de guarda, y esa cae sobre la línea de media o cae en algún lugar cercano, incluso hasta en un árbol, y la misma inducción de la caída de ese rayo induce sobre las líneas una tensión, una sobretensión que viaja por la línea y termina introduciéndose al transformador. El transformador pasa a través hacia la línea de baja tensión y llega hasta nuestros hogares, hasta nuestra industria, a donde sea. Bueno, entonces, ahí es donde se usan los desviadores, que es lo que se conecta a la línea y hace tierra, o eso también... Claro, ahí es donde van generalmente los varistores. Varistores son elementos justamente que permiten controlar esas sobretensiones y derivarlas inmediatamente a tierra. Ya vamos a hablar un poquito más sobre eso. Estamos definiendo los tipos de fallas que existen, ¿no? Ya hemos hablado sobre intensidades, sobre tensiones. Podemos también ver como otro tipo de falla intensidades de defecto fuga. Las intensidades de defecto fuga generalmente derivan corriente debido a una falla de aislación. Una falla de aislación de un conductor, una falla de aislación de un bobinado, una falla de aislación de cualquier tipo, donde nosotros se nos escapa corriente, en vez de pasar únicamente por donde tiene que pasar, que sería conductor, carga, transformador, no, se nos deriva justamente a la parte de la carcasa, de la puesta a tierra de nuestro sistema, y esa es una corriente de fuga. Bueno, hay elementos que detectan esas corrientes de fuga, evitando de que justamente pueda suceder o pueda existir algún tipo de riesgo, sobre todo para la vida humana, ¿no? Bueno, entonces,
Esas serían las corrientes. Y después, como otra falla, que no la estoy mencionando acá, tenemos las sobreintensidades. También podríamos hablar como ya las corrientes de cortocircuito, pero eso ya es una falla de cortocircuito que la podríamos diferenciar sobre la sobreintensidad. Un cortocircuito es debido, y ustedes ya lo hemos mencionado, cómo sería el efecto que produce, dado que el cortocircuito tiene impedancia cero prácticamente, porque es como si fuera un puente que nosotros hacemos hacia nuestro receptor, a nuestra carga, de tal manera que no hay nadie quien limite la corriente, sino que los únicos que quedan limitando la corriente de un cortocircuito serían, como ya vimos en el análisis de conductores, como son las impedancias del transformador, las impedancias de los cables, nuestros conductores que instalamos, nuestras líneas aéreas, etcétera, etcétera. Entonces, ahí aparecen grandes corrientes y hay elementos que se dedican exclusivamente a detectar y cortar la corriente esa de cortocircuito que están dañadas, que son los fusibles, que son los termomagnéticos, ¿ok? Esos son elementos que pueden llegar a controlar ese tipo de fase. Bueno, esto después lo leen, para no poner, pero es más o menos algo de lo que venimos diciendo, que son los elementos de la parte de la paramenta eléctrica, la parte que controlan las corrientes, las tensiones, se definen qué es una corriente nominal, qué es una intensidad, la máxima intensidad térmica, que puede circular por un dispositivo. Y acá otro elemento importante, que esto quiero que se lo graben, que también es muy importante, el poder de corte o capacidad nominal de ruptura. Todos estos parámetros se están refiriendo, mejor dicho, hacia elementos que son tanto los interruptores o cualquier elemento o fusibles o no contactores, sino seccionadores o seccionadores fusibles, todos tienen un poder de corte o capacidad nominal de ruptura. Y bueno, ¿y qué es eso? Justamente lo que dice acá, máximo valor de la intensidad de cortocircuito que un interruptor automático o fusible es capaz de abrir sin sufrir daños. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Si de repente, imaginen, hay un cortocircuito, vamos a poner acá, voy a hacer acá un pequeño gráfico como nosotros hacíamos. Yo tenía mi línea, voy a poner mi línea acá así, y acá yo tenía mi receptor, mi carga, y nosotros, ¿se acuerdan que, bueno, acá este era nuestro conductor que nosotros podíamos diseñar de acuerdo a su longitud, etcétera, etcétera, y esta era nuestra Z. Bueno, y si acá se produce un cortocircuito, o sea, estábamos hablando de que se nos uniera, digamos, un vivo con un neutro, se nos uniera, inmediatamente como si fuera un cable acá, por algún error, por alguna falla, por alguna mala maniobra, lo que sea, una mala conexión, la corriente de cortocircuito circularía por acá, por nuestro cable y por nuestro conductor, así. Bueno, pero como nosotros hemos dicho que debemos tener siempre un elemento de protección cuando colocamos una carga eléctrica, mínimamente tendría que haber acá un fusible, ¿cierto? Un fusible conectado en serie, que cosa que cuando circula esa corriente de cortocircuito por él, esto se funde e inmediatamente abre esa corriente de cortocircuito. O podría ser una termomagnética también. Pero sucede que uno puede colocar un fusible en el cual no pueda soportar esa corriente o esa capacidad nominal de corriente de cortocircuito que se produce. Vieron que nosotros habíamos calculado distintos valores de corriente de cortocircuito que se pueden dar, pero si yo coloco un elemento en el cual, cuando se produce un cortocircuito,
se me va a fundir ese elemento en términos no de la lámina de fusión del fusible, sino que se me funde todo el conjunto de fusible con, de bornes con fusible, y esto se destruye, que al fin y al cabo acá se produce prácticamente en todo este sector una explosión, un arco de corriente, que lo único que termina haciendo destructivo aún más el problema que se me produjo acá en mi cara. Entonces, si se me va a quemar, si se me va a destruir todo esto, no me sirve como un elemento de protección. Entonces, de ahí es donde viene este parámetro del poder de corte o capacidad nominal de ruptura. O sea, yo tendría que colocar un fusible, pero que me pueda soportar una corriente de cortocircuito probable que pueda circular por esta línea que yo estoy protegiendo. ¿Sí? Si yo pongo un elemento que tiene un poder de corte más chico de la corriente de cortocircuito presunta que se puede producir, entonces evidentemente acá va a ocurrir lo que estamos diciendo. Arcos eléctricos, incendios, quema, se destruye todo. Yo lo único que quiero es que se me funde el fusible y después venga y coloque un fusible más y se acabe el problema. Pero si se me va a fundir todo el conjunto, no me sirve. Bueno, entonces este término está relacionado, del poder de corte, está relacionado tanto para los fusibles como también para las llaves termomagnéticas. Una llave termomagnética puede suceder lo mismo. La llave termomagnética puede cortar o proteger contra cortocircuito, pero en un determinado momento, si el cortocircuito es más grande del poder de corte de esa llave termomagnética, la llave se me destruye, se me quema, se me incendia todo, se me incendia el establecimiento, el tablero, todo. Entonces, ojo, debo colocar una llave adecuada que pueda permitir esa corriente presunta de cortocircuito. Bueno, y así, este es un término muy importante en electricidad, hay que tenerlo muy en cuenta, como también el poder de cierre, que sería el máximo valor de corriente que puede un interruptor cerrar cuando un receptor está listo a ser alimentado. Bueno, otros parámetros que existen en todos los elementos eléctricos, estamos hablando siempre de llaves, de conductores, etc. El nivel de aislamiento. El nivel de aislamiento, saben ustedes que, bueno, yo no puedo usar un cable, por ejemplo, que resiste hasta 750 voltios, usarlo para llevar 13.200 voltios. Evidentemente ahí habría un problema de aislamiento que debe ser considerado. Y de ahí es donde necesitamos elementos que estén adecuados a esos parámetros. Como otras cuestiones que suceden cuando hay algún tipo de problemas, como dijimos, como está acá el título, solicitaciones a las que está sometida la paramenta eléctrica. Calentamiento. Evidentemente, un elemento, una llave, un contactor, un cable, lo que ustedes quieran, se calienta por efecto de Joule. Entonces, hay que tener en cuenta que esas son tipos de solicitaciones y el elemento debe estar preparado. Bueno, el aislamiento es otra, como el ejemplo recién del cable. Los esfuerzos mecánicos, recuerden que cuando, ¿por qué decimos esfuerzo mecánico? Cuando hay una corriente de cortocircuito, hay por ser grande la corriente, hay un gran campo magnético que puede interactuar contra otros campos magnéticos y es por eso que se producen fuerzas electrodinámicas. Se entran a mover. Hay un cortocircuito, por ejemplo, un tendido de cable sobre una bandeja portacable,
ustedes van a ver, si tienen oportunidad en algún lado, alguna vez van a ver que los cables están atados a las bandejas. Y justamente se los ata por estas razones, o sea, evitar que esa fuerza electrodinámica que se produce entre los conductores se muevan, se corran, se caigan, se golpeen contra alguna parte y terminan justamente provocando problemas de aislación. Entonces, son tipos de fallas o tipos de solicitaciones, como dice acá el título que tiene acá. Bien, reconocido más o menos todos esos parámetros, acá está definido lo que es una sobrecarga, que ya lo mencionamos, lo que es un cortocircuito, esta parte, y qué tipo de cortocircuito. Acá está definido qué es un cortocircuito, lo que provoca ese exceso de corriente. Y puede ser, fíjense acá abajo, cortocircuito que se producen entre fase y fase, significa esta FF, fase neutro o fase y tierra. Cualquiera de esas uniones que se produzcan en un trifásico, se unen dos cables de R y T, es un cortocircuito. Se une una fase S contra el neutro, es un cortocircuito. Se une una fase contra tierra, es un cortocircuito. Esos son los tipos de fallas que pueden ocurrir para provocar una corriente de cortocircuito. Bueno, la sobrecarga, ya lo comentamos más o menos, dónde se pueden producir y etcétera. Luego, ahora vamos a utilizar, ¿qué elemento vamos a utilizar para cada cosa? Y cómo funciona. Y entre ellos están los fusibles. Los fusibles que ya lo habrán mencionado por todos lados, lo hemos mencionado incluso cuando armamos los tableros, etcétera. Entonces, los fusibles son elementos, como ustedes ya conocen, tienen un elemento fusionable. Acá hay un fusible del tipo NH, creo que habíamos visto alguna fotografía los otros días, yo lo pasé, pero el elemento fusionable se encuentra dentro de una carcasa, que es toda esta parte crema, una carcasa aislante, y adentro, esta parte roja, son las cuchillas de cobre bien robustas, tanto arriba como abajo. Recuerden que la corriente va a venir por arriba, va a pasar por esta lámina con una forma rara, como la que tienen acá dibujada, fabricada justamente con ciertas características para que ese elemento sea fusionable dentro de esta carcasa de material aislante, ¿no? Y, bueno, cuando se produce el cortocircuito, esto se fusiona y directamente acá no pasó nada. Este pequeño o gran volumen de cobre utilizado como parte de cuchillas que se introducen sobre el portafusible, justamente es lo que le está dando a un fusible un gran poder de corte, debido a que si hay una gran corriente de cortocircuito, bueno, acá se funde esto, incluso algunos elementos fusibles tienen algún tipo de arena para amortiguar o para apagar el arco eléctrico que se produce internamente cuando este elemento fusionable se empieza a fundir. Y bueno, cuando se produce esa fusión, todo eso queda en una cámara controlada que controla justamente ese arco eléctrico cuando el elemento se tiene que fundir. Recuerden que el proceso de fundición, de fusión de este elemento, comienza generalmente por la parte más débil, o sea, en toda esta parte que tienen ustedes ahí. A ver,
en esta parte de acá del centro, ya que es la menor sección que están teniendo de acá de metálica y donde se empieza a fundir. Cuando esto se empieza a fundir, esto inmediatamente se funde, pero la corriente sigue circulando a través de arco eléctrico. Se empieza a fundir esto y el arco eléctrico sigue circulando por las chapas de más arriba. Mientras tanto, todavía no terminó el proceso de corte de corriente. Y así se puede llegar a producir arcos eléctricos tan grandes internamente que esto se fundió, pero la corriente sigue circulando a través del arco. Mientras haya arco eléctrico, la corriente sigue circulando. Bueno, cuando el arco se extinguió, ahí es donde recién todo el cortocircuito es eliminado. Y por eso hablamos siempre de tiempo de fusión o tiempo de respuesta de un fusible. Ya vamos a ver las curvas, acá más abajo tenemos una curva de un fusible, esa curva negra que tienen ahí, donde fíjense que tienen acá arriba, todo el eje de ordenada son tiempos. 10 a la 4, 10 a la 3, 10 a la 2, 10 a la 1, 10 a la 0. 10 a la menos 1, 10 a la menos 2. Entonces, si se produce una corriente de cortocircuito, va a suceder, por ejemplo, en este tiempo de 10 a la menos 1, cuando toque la curva en cuestión a este valor de corriente que tienen acá. A este valor de corriente de cortocircuito. Entonces, esa corriente de cortocircuito apenas sube en este valor de 10 a la menos 1, el fusible se funde. Cuando más grande es el cortocircuito, si nos vamos más acá abajo, por ejemplo, que nos vayamos acá hasta 2, esto fíjese, el 2, esto es 2 por 10 a la 3, o sea que estamos hablando de acá que son 2000 amperes, ¿verdad? 10 a la 3 acá en 1000 amperes, entonces este lo eliminaría el cortocircuito en este tiempo que está señalado acá. O sea, si ponemos acá, estaría en esos valores, que son más o menos, si ustedes se fijan, los valores que usábamos nosotros para comparar si la energía del cable aguantaba la energía del cortocircuito. Y un punto importante de esta curva es justamente el valor que ustedes tienen acá, que ustedes no sé por qué toda la vida se confunden cuando van a rendir exámenes, pero uno le dice, ¿qué valor será esta línea punteada que tengo acá? Y es justamente la I nominal o calibre del fusible. Si yo tengo un elemento que tengo que proteger y sabemos que contiene una corriente de 10 amperes de corriente nominal, entonces el valor que tendría que tener este punto acá tendría que ser 10 amperes. 10 amperes. Entonces, ese punto, si ustedes lo proyectan hacia arriba, se dan cuenta de que en ningún momento toca la curva negra. Entonces, jamás el fusible se fundiría. Pero a medida que empieza a subir de 10 amperes, supongamos que se produce una sobrecarga, no que sea un cortocircuito, que en vez de 10 amperes pasemos acá a 20 amperes, vamos a suponer que esto sean 20, entonces ustedes tienen que proyectar a ese valor acá hacia arriba, y en este punto, uy, se me corre el dibujo, en ese punto, y en ese tiempo se produce la fusión de este elemento. O sea, en este caso está entre el día a la 1 y entre el día a la 2, ¿cierto? Empezamos a hablar en el orden de los 10 segundos, o 15 segundos. Entonces, el fusible puede actuar como una protección, se puede decir, de sobrecarga, porque este tipo de falla que estoy mencionando es una sobrecarga. Un cortocircuito es, si yo estoy trabajando en 10, inmediatamente, en poco tiempo, que lo puedo ir dibujando así un poquito hacia arriba, voy a obtener este valor, casi 2000 amperes,
para este gráfico, y este fusible actuaría entre los 10 a la menos 1 y entre 10 a la menos 12. Entonces, una curva de fusible siempre tiene esta forma. Recuerden, la dibujo acá en verde para que lo recuerden. Hacen dos gráficos, dos ejes, uno es tiempo y el otro es corriente. Y dibujan una hipérbola. Y una línea acá en donde este valor es la corriente nominal del fusible, donde siempre es asintótica al valor de esa I nominal. Bien. Seguimos avanzando, entonces acá podemos ver curvas de fusibles comerciales. Fíjense que todos tienen una forma, voy a checar un poquito el dibujo para que veamos mejor. Todos tienen una forma que es del tipo hiperbólico, ¿no? Más o menos, fíjense, acá. Entonces, esto que está acá es, por ejemplo, el correspondiente a un fusible de 2 amperes, de corriente nominal, 2 amperes. O sea, quiere decir que si yo bajo acá, la corriente nominal no tiene que estar nunca tocando la curva del fusible. Puede ser un fusible de 2 amperes que, bueno, más o menos por ahí habrá 2 amperes así en la asíntota. A medida que va creciendo el otro fusible de 4, de 8, de 10, acá hay uno de 80, fíjense, acá hay un fusible de 1000 amperes, tienen una curva de este tipo. Como se decía, esta curva generalmente suele terminar en un punto, como todas terminan acá. Y ese punto, digamos, es la máxima corriente que ese fusible va a fundirse en el menor tiempo para un fusible de 2 amperes. Pero esos puntos no es el poder de corte del fusible. El poder de corte del fusible puede estar siempre un poquito más allá del punto correspondiente a cada fusible. ¿Por qué? Porque el elemento, como vieron en la construcción de este fusible, es un tipo de pletina de cobre que usa para las cuchillas, y ese elemento nunca se va a fundir, se va a derretir, ni se va a sobrecalentar. Por eso ese poder de corte es mucho mayor. O sea que puede llegar a cortar corrientes más grandes de la que puede decir acá en 4 amperes, en este punto final de la curva. ¿Entendido? Entonces, bueno, y los fusibles se clasifican para distintos tipos de necesidades. Y se los clasifican según 2 letras. Una primera letra, una segunda letra. La primera letra puede ser una G o una A. Y la segunda letra puede ser una G, una M, una TR, una B, todas esas que están ahí. Entonces, generalmente los que tienen letra G son de uso general, ¿no? Entonces, son las que se utilizan justamente, y por eso es que sirven tanto para cortar intensidad de sobrecarga y de cortocircuito. En cambio, los que tienen la letra A solo cortan intensidad de cortocircuito, como está mencionando ahí. La segunda letra que tiene, después de la A o de la G, puede ser de uso para uso general, o sea, una G chica, G grande, uso general. Para una G chica y una M, cartucho fusible para protección de motor. Otro, la TR para transformador, y así. La B para líneas de gran longitud, la R para protección de semiconductores, y la D para, son cartuchos utilizados con cierto retardo de actuación.
Entonces, estos fusibles, los cartuchos de protección de semiconductores, son fusibles que generalmente tienen una velocidad de actuación muy rápida. Una velocidad de actuación muy rápida significa de que, quiere decir que es un fusible que tendrá una forma, acá lo puedo dibujar, puedo poner esto más grande, así puedo dibujar algo. Pero si yo dibujo una curva de un fusible que tenga una actuación rápida, acá yo tengo los tiempos, acá tengo las corrientes, quiere decir, voy a dibujar una corriente nominal acá de un fusible, vamos a poner que sea un fusible para 5 amperes de corriente nominal, quiere decir que es un fusible que apenas supere la corriente nominal, tiene que cortarse lo más rápido posible. O sea que tiene que ser una curvita que está prácticamente arrancando acá y termina ahí nomás. Entonces, apenas sube esto, me hace que el tiempo de actuación sea más rápido posible. Distinto que si yo tuviera algo acá arriba, así que esté más alejado de este valor. Cuando aumenta la corriente nominal o viene un cortocircuito, puede, hasta que toca esa corriente nominal, esta curva que está más alejada, evidentemente la corriente tiene que ser muy grande y para que el tiempo sea muy chico. Entonces, esa es la diferencia de un fusible rápido y un fusible para semiconductores contra un fusible de uso general. Bueno, acá hay un ejemplo en esta curva, van a ver cuál es la diferencia entre un fusible para uso general y para un uso de motores. ¿Cuál sería nuestro problema cuando es un motor? ¿Cuál es el problema que se nos presenta si yo pongo un fusible para proteger un motor? Y evidentemente nosotros ya conocemos que un motor teníamos que hablar de lo que se denomina la corriente de arranque. O sea que cuando el motor arranca, consume una gran corriente de valores entre los 4 a 7 veces la corriente nominal. Entonces, ese pico de corriente que se produce en el arranque, el fusible no se tendría que ni enterar. Entonces, por esa razón, los fusibles que tienen para uso de motores, van a encontrar que tienen una curva como la roja, esa que están acá. Entonces, si es un motor, vamos a suponer, la azul es una curva para un fusible que tiene de valor 100 amperes, como dice acá. Y fíjense que esos 100 amperes tiene la letra GG, que es un fusible para uso general. En cambio, acá es un fusible también de 100 amperes, pero con la letra AM. O sea, es un fusible que está destinado a la protección de motores. ¿Y cuál sería la diferencia desde el punto de vista cómo explicar esta curva? Y bueno, porque los 100 amperes los tengo acá. Este sería la corriente nominal. Si de repente hay una corriente de pico, de arranque, que puede ser 100 por 5 veces esta, o estaríamos en un valor de 500, supongamos que sean 5 veces, de 500. Estaríamos por acá, acá estaríamos con 500 amperes. Entonces, si nos vamos para arriba, esa corriente va a llegar a tocar acá, en este punto, a la curva azul. Por lo tanto, el fusible se me fundiría. Si el motor mantiene esa corriente de 5 veces, durante 10 segundos el fusible quedaría fundido, si fuera que yo uso uno de uso general. Pero, si yo uso un fusible exclusivamente para motores, como es este de 100 amperes también, van a ver que si yo subo esta verde, jamás va a llegar a tocar la curva roja, porque la curva roja termina acá. Entonces, ahí se ve una diferencia clara de cuál es la característica que tiene un fusible de uso general con un fusible de uso para motor. Es más recortada esa curva.
Entonces, este fusible azul se me funde acá. Pero si yo hubiera puesto otro igual de 100 amperes, no se me funde nunca, porque jamás llega a tocar la curva, porque la curva roja termina en este punto nada más. ¿Entiende? Bien, ahí están los fusibles, que un poco ya habíamos visto alguna foto. Esta es la parte de cobre bruta, que es la cuchilla que yo les hablaba, esta parte. Es toda una base robusta, todo esto es cobre puro. Acá abajo también. Y bueno, internamente se encuentran la forma que tenían esas que habíamos visto, así de distintas formas, del elemento que se fusiona. Ahí está el portafusible, ven cómo encaja esta cuchilla cuando se introduce hacia adentro, cómo encaja en esta tipo abrazadera para que quede insertado ese fusible. Estos fusibles de distintos tamaños, a medida que son más grandes, evidentemente soportan mucho mayor ampere. Hay otros tipos de fusibles, también llamados Neoced o Diaced. Miren que tienen una forma distinta. Estos ya son un poquito fusibles más chicos, de uso general. El fusible es este. Y esto va, y es lo que en algún lado ustedes habrán recordado, no sé si han llegado a ver, lo que nos llaman tapones. Todavía hay casas que lo tienen afuera. Va acá el fusible y se le pone la tapita enroscada en esto para que quede haciendo buen contacto. Ahí está cómo es el esquema. Esto se llama base portafusible, fusible y el tapón que se le pone. Otro elemento que conocemos también, que ya hemos mencionado, son los termomagnéticos. Bueno, ahí pueden ver llaves termomagnéticas en sí. Dos tipos de llaves bien pronunciadas en tamaño. Por ejemplo, la de acá es una llave chica que puede ser hasta 30, 54 amperes. En cambio, esta ya es para uso industrial, donde es un gran interruptor y puede manejar 6000 amperes. Entonces, de a esto a esta hay un tamaño muy considerable. ¿Qué tiene una llave interna termomagnética? Y bueno, tiene dos elementos principales. Una es la parte térmica y otra es la parte magnética. La curva aproximada de una llave termomagnética tiene esta forma que está ahí, donde si ustedes se fijan, la forma esta media hiperbólica hasta este punto es muy parecida a la de un fusible. Toda esta parte así que tiene acá. Luego, a partir de ese punto, la curva continúa así y hace con una cierta pendiente muy chiquita, acá está muy recta, que empieza a ir hacia abajo. Entonces, a partir de este punto hacia la derecha es la parte magnética, la parte de funcionamiento magnético de la llave. Y la parte de la curva que está de este punto hacia la izquierda es la parte de funcionamiento térmica, o sea, el bimetálico. El punto final, otra vez, en estos tipos de elementos hay que hablar de este elemento primordial que es el poder de corte. El poder de corte sería la máxima corriente de cortocircuito que esta llave puede interrumpir sin que la llave se dañe. Entonces, esos serían los puntos principales de una curva de un interruptor termomagnético. Entonces, un punto a definir importante es esta línea también sobre el eje de los tiempos, cuáles son los órdenes de tiempos de actuación. Generalmente del punto verde hacia arriba son orden de segundos o minutos. En cambio, los órdenes que están de acá abajo generalmente son orden ya de centésimas de segundo o décimas de segundo. Eso nos está indicando que la intensidad de
el tiempo de actuación, ya sea por un lado térmico, un lado magnético, son bien definidos claramente. O sea, no podemos decir que una llave termomagnética actúa en 0,1 segundo. Sería una estupidez mencionar algo así. Esa, en todo caso, podría ser el tiempo que demora la llave en abrir en el momento que hay un cortocircuito y va a actuar solamente la parte magnética de esta llave. Y para definir otro punto importante de una curva de este tipo, vamos a encontrarnos con el valor que tienen acá ustedes, esta curva, esta línea punteada azul. Esa línea punteada azul podríamos definir que es la I nominal de mi termomagnético. Así como pueden ustedes ver que hay llaves que vienen para 4 amperes, para 5, 10 amperes, 20, 30, bueno. Esos 20, 30, 5 que estoy mencionando sería justamente el posicionamiento de esta recta que está acá. Y como ustedes ven, al igual que como mencionábamos los fusibles, esa recta nunca toca la curva ni de la parte térmica, y mucho menos la de parte magnética. Bueno, acá está una llave termomagnética, como está puesto. Fíjense de que esto sería un corte transversal de la llave. Parece un monstruo, pero no es tan monstruo. Pero la corriente entra por este terminal acá arriba, en la parte verde, empieza a circular por este conductor o alambre de cobre, que se une acá, viene pasando por la bobina. Esta bobina es la bobina que responde a la parte magnética. Todo esto es una bobina. Fíjense que esto sigue así, pasa por acá, acá hay una especie de cuerno, y ahí se interrumpe el pase de la corriente. ¿Por qué? Porque la llave está abierta. Si yo subo esta palanca hacia arriba, entonces este cuerno se une con el otro cuernito que está acá abajo. Entonces este punto quedaría unido con este punto, cuando yo subo a la llave. Entonces esto continúa la corriente cuando esté cerrada, continúa por acá, y entra a pasar por este elemento que está acá, es el bimetálico. ¿Sí? Pasa la corriente por acá, y bueno, después se deriva por detrás así, y termina saliendo a esta parte, donde está el tornillo, donde hace contacto al cable de la corriente sanguínea. Entonces, ese es el pasaje. La parte magnética, evidentemente, es donde hay una bobina. Y la parte térmica es justamente donde está ubicada el bimetálico, que son dos chapas de coeficientes térmicos distintos, y que al calentarse se deforman uno más que otro, y termina dándole una orden por una especie de gatillo mecánico que hay acá para que estos dos cuernos se separen y abra el circuito. Y de la misma manera, cuando hay un campo magnético grande generado por una gran corriente en esa bobina, esto dispara ese gatillo que mueve justamente todo este mecanismo, se venga hacia abajo y abre el circuito. Ahí tienen entonces, para ver una simulación, no sé si, no, esto no va a dar como simulación, cómo funciona una llave térmica. O sea, la corriente entra por acá, calienta a través de un dispositivo calefactor, digamos, calienta este bimetálico se deforma, se empieza a torcer, y lo único que hace es, al torcerse, mueve todo este eje que hace que esta llave se venga hacia abajo. Ese sería el proceso.
ahí lo tienen un poquito más claro, cómo es el proceso interno de la llave cuando hay una sobrecarga. En este caso, en la de la izquierda, como dijimos, ahí están los dos cuernos, esos que habíamos visto. Por acá viene la corriente, pasa por acá, está pasando por acá, está yendo por aquí, está pasando por el bimetálico, y cuando el bimetálico se empieza a deformar, como está acá en la figura derecha, ve que se ha curvado acá, bueno, acciona este sistema mecánico, que fíjense que antes estaba acá, por eso la llave estaba cerrada. Cuando se tuerce, lo tira hacia abajo, como lo está tirando acá hacia abajo, inmediatamente hace de que abra los dos cuernitos que tienen de contacto y acá se produce el arco eléctrico que tiene al abrirse cualquier contacto. Ese arco eléctrico es controlado por algunas cámaras apagachispas que tienen internamente la llave, constructivamente. Y la parte magnética, fíjense que la corriente pasa por la bobina, y cuando el campo magnético es suficientemente fuerte, entonces mueve este elemento que hace que abra directamente el circuito. Ahí se lo puede ver un poquito más en corte el proceso. Mientras la corriente está normal, este pestillo está acá adentro. Cuando la corriente es grande, ese pestillo, por el esfuerzo del campo magnético, empuja hacia abajo, como están viendo acá cómo lo empuja, y mueve el sistema mecánico de esta llave para que se venga hacia la posición abierta. Y en ese momento se produce el arco eléctrico acá. Las curvas de un ferromagnético. Ahí está algo más real de cómo vienen las curvas. Y acá se puede ver perfectamente cuál es la parte magnética y cuál es la parte térmica. La parte térmica es toda la parte curva. Esto tiene un ancho así porque son valores que cuando se construye la llave puede tener una curva cualquiera comprendida entre esa parte celeste. O sea, podría ser una curva que esté pasando justamente por acá en medio y baja así y muere ahí. Eso indica el espesor de ese tipo el tipo de curva de la llave. Entonces, miren que acá los tiempos están bien definidos, aproximadamente, acá comienza la parte, si tomamos una curva como la que yo dibujo, esta verde que va por acá en medio, suponete acá comenzaría la parte magnética. Acá comenzaría la parte magnética, para abajo. Sería una curva que llevaría una curvita así. Entonces, la parte magnética, fíjense que el tiempo acá está en segundos. Acá hay 1 segundo para esto. Y para arriba son mayores de 1 y hasta minutos incluso. En cambio, para acá abajo ya son valores menores a 1 segundo. Entonces quiere decir de que eso me está definiendo la velocidad de actuación en caso de un cortocircuito. La llave magnética, el corte o el magnético son muy rápidos, como ustedes pueden ver. De 1 segundo hacia abajo, hasta 0,01 segundo. Bueno, mírenlo ahí un poquito, ya seguimos.
Bien. Sigamos entonces con lo que estábamos diciendo, referido a las curvas. Entonces, como les decía, esta curva tenemos ese tipo de variación de acuerdo a cómo ha sido fabricado, ¿no? Por ejemplo, los interruptores estos se caracterizan por definirlos por distintos tipos de curvas mencionados con una letra, como dice acá, curva C, por ejemplo acá tienen uno de curva D, y ese valor de letra indica en cierta forma una variación de la forma de la curva, manteniendo siempre su forma con esa parte hiperbólica y esa parte recta hacia abajo. Pero si ustedes pueden comparar, por ejemplo, esas dos curvas que tienen acá, lo voy a poner más chico, más chiquito, así entran las dos, pueden ver cómo la curva se desplaza un poco hacia un lado o hacia el otro en lo que se refiere a la parte magnética. O sea, estoy hablando de esta zona. Esta zona, si ustedes la comparan, compárenla con esta zona. Es como si hubiera corrido todo un poquito hacia la derecha y, por supuesto, ha bajado un poquito más. Bueno, esas curvas o ese tipo de letra definen la forma de esa curva y, por supuesto, tienen cada uno un uso particular para que se pueden dar una o el otro. Por ejemplo, esta que está acá arriba son para instalaciones generalmente generales, dentro de edificios, dentro de una casa, etc. En cambio, por ejemplo, esta curva, la curva D, diseñada exclusivamente para motores, dado que siempre nos tenemos que parar en este tipo de curva desde el valor de la corriente nominal que estaría acá en 1. Fíjense que esto está en 1 acá. Este lápiz está muy clarito, voy a poner un azul. Entonces, se cambió. Este punto que tienen ustedes ahí, es el valor de la corriente nominal. Está en 1, este es el valor de la corriente nominal. Entonces, ¿por qué dice 1 la curva? Porque en realidad lo que se hace es colocar la corriente nominal en función de la corriente, o sea, es una relación de corriente, es el valor de la I sobre la I nominal. Ese sería, por esa razón da 1. Cuando la I es igual a la I nominal, ese valor, ese punto de acá de arranque es justamente la I nominal. Los demás serían múltiplos de la I nominal. O sea, si yo me paro en 2 acá, es 2 veces la I nominal, o 3 veces y así sucesivamente. Entonces, lo que les decía con respecto a este tipo de curvas, es que cuando ustedes tienen, por ejemplo, un motor que tiene una cierta corriente nominal, y de repente se produce un pico de corriente, debido en el momento de arranque, pónganle 3, 4 veces, quiere decir que la corriente pasaría en el momento que arranca hasta por acá, en 4 minutos, o 4 veces la nominal, por ejemplo. Si está 4 veces esa corriente nominal, si la corriente de arranque demora hasta por lo menos 1 minuto, que sería acá, fíjense, acá tengo 1 minuto. Vamos a suponer que la corriente de arranque, el motor demora, es un motor pesado, está hasta que toma su velocidad y hasta que la corriente empieza a disminuir, toma el valor durante 1 minuto 4 veces la I nominal. O sea que estaremos en este punto. Y en ese punto no toca nunca la curva. Nunca tocaría la curva. Ahora, si fuera en la curva de arriba y el motor fuera el mismo motor, que es un motor pesado y que demora en bajar esa corriente de arranque, en 4 veces la I nominal, miren lo que pasa si estuviera en 2 minutos. En 2 minutos la protección térmica podría llegar
arrancar o podría llegar a cortar la llave. Mírenlo en este caso, supongamos que de repente fueran 8 veces o 7 veces la corriente nominal, que esté por acá, o que esté en 10 veces, o 8 veces la corriente nominal, no llegaría nunca a tocar, salvo que demore más de 0,6 segundos en bajar esa corriente nominal. Entonces, pero en cambio, si acá llega a 8 veces la corriente nominal, ya inmediatamente se dispara en este tiempo, porque acá tengo 8 y ya estoy dentro de la zona de disparo magnética. El interruptor directamente actúa y por lo tanto el motor no arrancaría nunca. Entonces, el hecho de que se corre la parte magnética hacia la derecha hace de que este tipo de curva D se utilice justamente si hay un motor de por medio para hacer la protección. Que serían justamente los elementos de protección que usamos nosotros en esos circuitos que poníamos, ¿no? En vez de poner un seccionador fusible, podríamos colocar directamente un elemento de este tipo para que en el momento que arranque ese motor, si bien nosotros estábamos controlando la corriente de arranque, pero podríamos tener la precaución de colocar un sistema de protección que tenga una curva media corrida para evitar de que no tengamos ese problema de que vaya a tocar la curva en un pico de corriente de arranque. ¿Está? Entonces, esas serían diferencias. Bueno, y así hay curvas desde la C, la D, la E. Hay 4 tipos de curvas que evidentemente se pueden utilizar para distintos tipos de aplicaciones de acuerdo sea el tipo de caso. Pero en definitiva las curvas lo que hacen es correrse un poquito hacia la derecha o hacia la izquierda, la parte de la panza que hace la curva sobre todo, que sería toda la zona magnética, se desplaza hacia la derecha para evitar que haya falsos disparos. No es que haya una falla, sino que justamente el motor se comporta así en el momento de arranque. Entonces acá tienen distintos tipos de interruptores que tienen ese tipo de características. O sea, es un interruptor que tiene distintos tamaños, incluso en interruptores de potencia, o sea, interruptores automáticos que sean de mucho valor de corriente de I nominal, como puede ser 1000 amperes, nos encontraríamos con dispositivos así de esta naturaleza, que ya tienen una forma un poco más distinta a la que son de uso para un tablero común, de 3 polos, de 2 polos, 1 polo, etcétera, con respecto a las que son interruptores de potencia. Esos interruptores de potencia tienen una construcción interna que es distinta a la que nosotros veíamos en los dibujos anteriores cuando hablábamos de este modelo, de un sistema de bobina y un sistema de un bimetal. Y estos sistemas tienen internamente están compuestos por la parte de detección térmica es un poco más electrónica. O sea, que tienen un circuito como el que está dibujado ahí, lo voy a poner más grande para que se vea. Está un poquito corrido esto, pero se ve. Fíjense cómo es el modelo que tienen acá dispuesto en el dibujo del costado. Voy a ver si lo puedo... Me sombra esto que me molesta, pero lo mismo lo voy a redibujar encima para que vean cómo es. En esta parte, ahí, la corriente entra por acá arriba, ¿no es cierto? Este es el punto de ingreso de la corriente, por ahí entra la corriente. Bueno, acá tiene una crucecita que indica que es el punto de contacto. Esto es una llave, prácticamente el interruptor en sí, la parte que se va a abrir o la parte que se va a cerrar. Acá esto está adicionado a una caja que tienen ustedes ahí que se llama disparador electromecánico. Y ese disparador electromecánico es un sistema tipo una mezcla de parte mecánica y parte eléctrica, con algún tipo de bobina, pero es simplemente para poder mover esto.
poder mover esto y ser controlado desde acá abajo por un ingreso de una señal eléctrica. Entonces, esto queda unido así, con este otro cuadradito que se puede definir que esto se llama diagrama en bloque, no es que sean cuadraditos dentro del equipo, ¿no? La parte D es la parte del relé de protección. ¿Y qué es un relé de protección? Es otro elemento que va a tomar la decisión qué orden o cuándo enviarle una orden a la parte del disparador electromecánico que tienen acá, que sería que es el que va a terminar moviendo los interruptores en sí, para que esto se cierre o se abra, de acuerdo a lo que necesiten, y para que esa orden le dé a este relé de protección recibe señales, por ejemplo, de un transformador de corriente. Tiene un transformador de corriente acá. Entonces, la corriente está pasando cuando el interruptor está cerrado y ese transformador de corriente está sensando constantemente cuál es la corriente que está pasando por ese interruptor. O sea, estamos hablando de cuál es la corriente que pasa desde acá arriba, en este interruptor de la figura, hacia acá abajo, por las tres fases. Entonces está sensando constantemente esa corriente. Cuando esa corriente supera, digamos, está notando de que hay una sobrecarga, que la define prácticamente el relé de protección, que sería que el relé de protección sería uno que le está decidiendo que los valores que está enviando el transformador son chicos, son grandes, son los justos, es una corriente excesivamente grande, entonces decide de enviar una orden acá al B, disparador electromecánico, para que abra o cierre la llave, para que la abra en todo caso, porque la corriente aumentó. Entonces tiene otro concepto constructivo esos interruptores de potencia. Y ese concepto constructivo no es el mismo de un bimetálico que se deforma por calor, nada que ver. Acá es todo un sensado de corriente a través de un transformador y un relé que decide cuándo es grande o cuándo es chica la corriente para enviar una orden al disparador electromecánico. Entonces, de eso se basan los interruptores de potencia, que son generalmente usados, que pueden estar incluso dentro de una celda de media tensión o pueden estar en alguna entrada a alguna industria muy grande donde es el interruptor principal que comanda toda la alimentación a toda una ala de producción, a un edificio, a una fábrica, etcétera, etcétera. Entonces, son interruptores de potencia. Y estos son interruptores termomagnéticos que son con un concepto similar a esto, nada más que constructivamente son mucho más económicos porque es una bobinita y es un bimetálico, nada más. Entonces con esto podemos maniobrar de decir, necesito cortar la corriente de toda la fábrica, bueno, simplemente voy y ordeno, y esta llave no es que abre unos contactos mecánicamente, sino que le envía una orden al relé diciendo enviarle una orden al disparador electromecánico que se abre. Entonces esa es la diferencia. Y los relés térmicos, que bueno, esto sí lo hemos usado nosotros en los motores, ahí tienen la foto, creo que habíamos visto, que estos van inmediatamente antes del motor, tienen esa forma. Tienen acá arriba 3 alambres de cobre bien gruesitos, con la intención de que directamente encajen en la parte del contactor, acá sería el contactor, y directamente para no usar cables de interconexión, directamente tienen ya el espacio de separación, esos 3 alambres conductores, para que se conecten con el contactor inmediatamente a la salida. Y bueno, y tiene acá una ruedita que se ve poco en la fotografía, en se ve mejor, miren que tiene ahí esa ruedita, donde con esa ruedita, ¿qué se puede hacer?
se le puede indicar, girándola hacia la derecha o girándola hacia la izquierda, manejar cuál es el porcentaje de sobrecarga que yo quiero para que este interruptor actúe. O sea, un 10%, un 20%, un 50%, un 60%, bueno, eso yo lo regulo con esa ruedita para indicarle cuál es la sobrecarga que yo necesito. Esto tiene, bueno, el principio de funcionamiento de estos equipos directamente son equipos que tienen adentro un bimetálico, que está dibujado acá, es más o menos un principio sencillo también. Acá está la construcción del elemento este. Y la parte de las partes bimetálicas están compuestas acá en esta zona que tienen acá, que son 3 en este caso, porque es trifásico. Entonces, toda la parte esta que tienen acá es la parte de un bimetálico que se empieza a deformar hacia un costado, esto está derecho, pero ahí estaría medio deformado, haciendo de que todo este desplazamiento se haga hacia la izquierda y de esa manera haga o mueva una palanca de disparo para que el interruptor principal, que la corriente está pasando por acá, se abran estos dos contactos que hay acá para poder decirle de que, bueno, hubo una sobrecarga. Por supuesto que la forma de la curva de un disparo termomagnético es muy parecida a la forma de disparo de la parte térmica de un termomagnético o a la parte alta de un fusible cualquiera. Lo único que va a cambiar van a ser el orden de tiempos, que son, por supuesto, cualquier actuación térmica siempre es una actuación que no actúa inmediatamente. Por eso es que siempre sale de un valor de 1 segundo hacia arriba. Entonces, manteniendo siempre el concepto de que la curva asintótica, la recta asintótica a la curva, sea el valor de la I nominal, que tiene el valor 1, como siempre hemos dicho, ya que el valor 1 está dado siempre como relación de I sobre I nominal. I sobre I nominal. Entonces, estos que están para hacia la derecha serían porcentajes de la I nominal. Entonces, y bueno, cuando hay una sobrecarga, fíjense que si yo estoy trabajando con esta corriente y hay una sobrecarga acá al valor doble de la I nominal, voy a actuar justamente en ese tiempo que tengo acá. Así, cuando la sobrecarga es grande, ustedes pueden ver si toman una sobrecarga de 8 veces de la I nominal, cómo inmediatamente va bajando el tiempo, ¿no? De este punto a tomar valores ya más cercanos. Acá en este caso serían cerca de los 8 segundos aproximadamente. Bueno, esas son las Profe, curvas. una cosita. Sí. Te escucho. Esa curva, la negra, sigue sin cortar a la nominal, ¿no? ¿La cual curva? La curva de disparo. Sí, no la corta, es asintótica, nunca la toca, nunca la toca. Bien. Jamás la toca, por eso nunca, cuando la dibujen, tengan que dibujar ustedes en algún examen, en cualquier cosa, siempre la van a hacer una curva, por lo menos, con este concepto así. Acá, esto lo hacen así, de esta forma. Y acá colocan el valor 1, indicando que esa es la relación de I nominal sobre I nominal, y acá colocan tiempo. Y si se trata de un elemento como este, por ejemplo, bueno, tienen que arrancar con valores de acá,
0 de ordenada también con valor 1, indicando de que son valores de tiempo en segundo, ahí es un segundo, no pongan 0,1 ni de 1 para arriba, donde incluso toda esta parte ya pasan a ser minutos. Esto ya son minutos. Cualquier parte de acá ya son minutos. No es algo rápido esto. Esto es para sobrecarga, nada más. Bueno, ¿qué es esto? Bueno, después tenemos dispositivos de protección frente a intensidades de defecto o corrientes diferencial o residual. Estos son los famosos dispositivos que en cierta manera protegen a las personas. Ya no es para las cargas este tipo de protección. Es en el caso, como está dibujado ahí, fíjense, este hombre que está ahí tocó un cable justo de una de las líneas, y bueno, ¿qué va a terminar pasando? Una corriente que pasará por su cuerpo, que por supuesto lo puede matar. O puede ser, por ejemplo, este otro, miren, acá esta persona puede tener algún tipo de fuga, este motor de este lavarropa, digamos que sea, y cuando toca la carcasa puede producirse una corriente, por más pequeña por acá, que va a atravesar el cuerpo y se va a ir a tierra. Entonces el circuito se cierra así, toca la parte, como esto está también conectado a la parte del motor, a tierra, entonces puede haber una fuga de corriente que lo derive de esta manera. O sea que la corriente vendría por una de las líneas, una falla de aislación interna acá, toca la parte de la carcasa queda con corriente y ustedes pueden recibir una electrocución. Entonces, tiene que existir un elemento que detecte cuando pase esto, porque si no, correríamos, la corriente es muy peligrosa. Entonces hay que tener algún tipo de elemento que pueda permitir cómo cortar esa corriente. Y ese elemento se llama justamente interruptor diferencial, como está puesto acá. Y el interruptor diferencial es un elemento que constructivamente es muy sencillo, pero también hay que entender un poquito de conceptos de cómo funciona. Vamos a suponer que este aro que tienen acá, eso es una bobina, un ferrite, en el cual el ferrite es un material sinterizado que permite generalmente a canalizar un campo magnético. Es como si fuera una cerámica, pero tiene esa facilidad de que el campo pueda tener menor reluctancia por dentro de la ferrite que por el aire. Sería como un núcleo de hierro, nada más que en vez de hierro es una ferrite. Una ferrite toroidal, por ejemplo, como está acá. Entonces, sobre esa ferrita toroidal, acá hay un bobinado de pocas vueltas, grueso, que es ese que está acá arriba, y después continúa hacia afuera, pasa por la carga, esta es la carga, esta es la Z nuestra, acá, pasa por la carga, vuelve y pasa por otro bobinado de la misma cantidad de vueltas que el de arriba, nada más que está colocado con un sentido de vuelta contrario, o sea, un sentido de bobinado contrario. De tal manera que cuando circula corriente por esta bobina va a generar un flujo phi por dentro de la ferrita o dentro del toroide. Y esta, cuando circula la misma corriente que estaba acá arriba, que vuelve para cerrar el circuito, genera un flujo, como está bobinado en sentido contrario al de aquel, genera un flujo que tiende a ir hacia allá. Entonces estos dos flujos, phi, que están acá, al ser manejados por una bobina y una corriente que son iguales, porque la de arriba es la misma vuelta que la de acá de abajo, y la misma corriente que va por acá arriba es la misma corriente que
que vuelve por acá abajo, porque es un circuito eléctrico. Entonces generan dos flujos que son exactamente iguales, y como tienen sentidos contrarios, se cancelan. Y así está funcionando esto constantemente mientras no existe una falla. Ahora, cuando hay una falla, en esta misma bobina, ahora sí hay, voy a mencionar esta bobina también, hay una bobina aparte a la anterior, pero ya es una bobina de muchísimas vueltas, como esa que está acá, muchas vueltas, finita. Entonces, tienen ahí un bobinado que antes no estaba prácticamente trabajando, dado que no tenía ningún flujo efectivo que pueda cortar esas líneas de fuerza, ese campo alterno sobre esta bobina. Pero, ¿por qué no cortaba? Porque había dos flujos que eran cancelados perfectamente iguales. Pero si imaginan ustedes que acá, de repente, esto tuviera una derivación, supónganse que esto es un motor de un lavarropa, esta Z que tiene acá. Si por alguna causa se perdiera aislación de esa máquina, puede ser un motor de una heladera, de un lavarropa, de cualquier artefacto eléctrico, al tocarlo uno a la carcasa de la heladera o del lavarropa, la persona estaría acá, entonces tocaría eso y se iría a tierra. Pasaría una corriente por el cuerpo nuestro. Y esa es la famosa corriente de fuga. Una corriente de fuga que inmediatamente la corriente que pasaba por esa carga, ahora se le suma una corriente que va por el cuerpo humano, por allá. Y por acá volvería simplemente la corriente que es la de la Z. O sea, esta podríamos llamar I1, esta seguiría siendo I1, y la que va por allá es una I de fuga, o es la que pasaría porque hay una falla de aislación. Entonces, acá en esta bobina va a circular la corriente I1 más la I de fuga. Y acá abajo va a circular solamente la I1. Entonces ahora este flujo que está acá arriba va a ser más grande que el de acá abajo. Entonces ya va a haber un flujo efectivo cerrándose a través del toroide. Y ese flujo va a ser un flujo alterno, va a inducir una FEM en esta bobina, esta bobina de grande cantidad de vueltas, que esa tensión que se origina en esa bobina entra a un relé magnético, por acá, esa tensión empieza a llegar a este relé magnético que le ordena a un disparador mecánico, electromecánico, que esto se abra. Y entonces inmediatamente la corriente deja de circular por el cuerpo y por la Z, evidentemente. Y de esa manera, de una forma ingeniosa, se puede lograr construir un interruptor diferencial. ¿Se entiende cómo funciona entonces, no? Ahí tienen la forma de un interruptor diferencial. Justamente todos los interruptores diferenciales tienen este pulsador que tienen acá, que cuando uno lo aprieta, lo único que hacen es simular una corriente de fuga que no pase por la bobina, por las dos bobinas. Entonces, saltea una de las bobinas y hace de que se genere un flujo diferencial debido a que yo apreté ese botón T. Inmediatamente esa llave que tienen ustedes acá, inmediatamente se desactiva cuando yo aprieto. Y ese es justamente el testeo, por eso le ponen la letra T, si el diferencial está funcionando correctamente. Porque hay veces que uno los compra, pasa el tiempo y, bueno, no dejan de funcionar. Y en el momento que lo necesitamos, quedamos electrocutados. Me ha pasado también, así que inmediatamente tuve que saber qué pasaba, y era porque este elemento, fui, apreté la T, y claro, me había olvidado de controlarlo de vez en cuando, y bueno, no andaba. Lo tuve que reemplazar a todo el elemento.
las corrientes diferenciales, las corrientes esas que se derivan por el diferencial, pueden detectar corrientes de fuga entre 6, 10, 30 mA, 100 mA, 300 para ya industrias, para maquinarias muy, muy grandes, ¿no? O sea, entonces, pero generalmente en los 30 mA es un valor, o 10 mA son valores que se usan, por ejemplo, en cualquier hogar, donde apenas detecta que hay una corriente diferente de la que entra y la que sale, que sea de 10 mA, inmediatamente el interruptor actúa. Es muy importante tener este tipo de elementos. Bueno, y los calibres para los cuales vienen estos diferenciales, miren, acá tienen para 25, 40, 63, 80, 100 amperes. ¿Qué son esos 100 amperes? No se confunden. 100 amperes es la corriente que puede pasar desde el conductor azul hasta el conductor de abajo, por ahí pueden pasar 100 amperes. O sea, de arriba hacia abajo. Distinto a lo que es la corriente de fuga, que tiene un valor del orden de los 30 mA. 10, 20, 30 mA. Y la forma de conexionar esto siempre tiene un orden, tal cual como viene la forma de conectar. Primero el termomagnético, que es el elemento que está acá arriba. Acá abajo se continúa con el con el interruptor diferencial. Y bueno, y habrá que elegir un valor que esté relacionado de termomagnética con el termodiferencial. Si este es un termomagnético de 63 amperes, entonces acá yo tendría que poner también un diferencial de 63 amperes. Y de una manera ya más global, como para que ustedes cierren la idea, cómo es el escalamiento de distintos tipos para cuando tienen en una casa, cómo realmente son las instalaciones en general relacionado con lo que son los interruptores y lo que son las protecciones. Entonces, fíjense, acá es lo que se llama, hay que hacer una cierta clasificación de interruptor con un cierto orden, siendo que la corriente va a entrar por acá arriba, ¿verdad? Por acá entra la corriente, y fíjense que esto es un interruptor que tiene de un valor de, como dice ahí, estoy arreglando el lápiz. Tiene un valor de 40 amperes. Y esto que está acá, ¿qué es? Esto es el poder de corte. El poder de corte. Entonces, son 6 kiloamperes. Quiere decir que si se llegara a producir un cortocircuito en cualquier parte de nuestra casa, esto es una casa, la distribución de una conexión de una casa, a lo sumo puede soportar una corriente de 6 kiloamperes de cortocircuito, o 6.000 amperes. Si hay una corriente de cortocircuito más grande, 6 kiloamperes, esto se quema, se destruye, se incendia. ¿Sí? Entonces, inmediatamente hay que especificar 2P, significa 2 polos, porque tiene para cortar el vivo y el neutro, 40 amperes de I nominal, 6 kiloamperes de corriente de poder de corte del interruptor. Luego, acá le continúa otro interruptor más, ya con la curva C, que tiene 40 amperes,
2 polos y 6 kA también de poder de ruptura o poder de corte. Este interruptor que está acá arriba, esto representa el interruptor que viene, que es el primer termomagnético que se coloca al ingreso, cuando te entregan la energía de PEC, te entregan la energía y te obligan a que vos pongas un tablero bien afuera de tu casa. Bueno, lleva la primera térmica acá. Y esta ya sería la parte donde está dentro de tu casa, en la cajita o en el tablerito que tienen apenas ingresa a tu casa. Ponen una térmica similar a la que ya tenían acá afuera, se repite el mismo valor. Y acá está el interruptor diferencial que hablábamos recién. Este es un interruptor diferencial de 63 amperes y tiene 2 polos y una corriente de 300 mA selectivo. O sea, ¿qué quiere decir selectivo? Que yo a esos 300 lo puedo bajar a 100, la puedo bajar a 30, ponerla en 20, ponerla en 10 mA. Eso significa que es selectivo. Y desde ahí, ya en paralelo, esto se llama, lo que estamos viendo, diagrama unifilar, ¿no? Vienen otras llaves termomagnéticas. Acá hay una, acá hay otra, y acá hay otra. Y el sentido de eso es poder hacer subdivisión de la tensión. Esperen que se me están acabando la batería. Se divide en 3 circuitos principales de toda la casa. Por supuesto estamos hablando de una casa grande, ¿no? Para todos pudiéramos tener una casa como esta. Planta alta, piso, cocina, servicio, jardín, terraza, piscina y baño. ¿Qué me pregunta acá el chat? Dice, los 300 mA, ¿qué era? La corriente es la corriente máxima diferencial que tiene ese interruptor diferencial. O sea, pero abajo dice que es selectivo. Eso quiere decir que de los 300 yo puedo regular, generalmente con un tornillito, bajarlo a 80, a 50, a 30 mA, que sería lo más recomendable, ¿no? Dejarlo en 30, como una cuestión para que podamos, porque si nosotros recibimos 300 mA, podemos recibir prácticamente una electrocución y quedamos que no contamos el cuento. Entonces, les decía que acá vamos a poner 3 termomagnéticas en paralelo, tomando desde el último interruptor diferencial que colocamos. Pero fíjense que estos electromagnéticos que colocamos acá ya van a tener otra dimensión. El último que pusimos acá era de 40 amperes. De 40 amperes. Y el que vamos a colocar ahora va a ser de 25 amperes, o sea, debe ser más chico. Y debe ser más chico por una cuestión de selectividad. Ya vamos a explicar qué es la selectividad. Entonces acá ponemos otro 25 y acá ponemos otro 25. Pero lo que estamos colocando acá es diferencial también. Vamos a poner un diferencial acá, otro diferencial acá, y otro diferencial acá. O sea, es el mismo elemento que el que está puesto acá arriba, lo repetimos acá abajo, pero con valores mucho más chicos. En vez de ser de 63, a este le ponemos de 25, de 25 y de 25. Pero ahora sí, se le ponemos con una I de fuga. Ya no son, estos son mucho más económicos, porque este era regulable, era selectivo, en cambio estos ya son fijos, tienen 30 mA, 30 mA y 10 mA tienen acá. A este le pusimos de 10. Y ya vamos a ver por qué. Entonces, después de que salimos del diferencial, conformamos también en paralelo 2 termomagnéticas más, que tienen
estas características, todas estas son iguales. Y las características son, primero que son de curva C, ¿sí? Segundo que son de dos polos. Tercero que tienen 10 amperes de corriente binominal, o 20. Y después que tienen un poder de corte de 6 kiloamperes. Entonces, todas estas que están acá abajo serán de estas características que están. Y bueno, de acá este será para, la salida de esta es para la planta alta, esta será para la planta baja o piso, esto es para la cocina, esto es para la zona de servicios, esto es para la parte del jardín, todo lo que más corriente y cosas que tenemos en el jardín, farola, etc. Esto será para la terraza, esto será para la piscina y esto será para el baño. Como en la piscina y el baño generalmente hay muy probabilidad de que hay mucha humedad y sea más fácil de que una falla de aislación pueda ser detectada por el aumento de humedad, que sea más peligroso para nosotros, es la razón por la cual elegimos un diferencial de 10 miliamperes para evitar o para asegurarnos de que realmente todo está bien aislado, que no tenemos ni la mínima falla. Si hubiera una mínima falla, seguramente este diferencial va a actuar y va a cortar, y va a dejar, cuando se corte este diferencial, deja con un servicio a todo lo demás. Por eso es que se hace esta división en este escalamiento. Entonces, de esa manera, nunca, cuando tenemos una falla en la terraza, no nos afecta la parte de iluminación de la otra parte de la vivienda. ¿Sí? Ahora, si llegara a haber, por ejemplo, una falla que esté fallando este interruptor, por ejemplo, supongamos que, porque también fallan, con el tiempo se van degradando, o puede ocurrir de que sean de mala calidad. Si acá hay una corriente de cortocircuito en la zona de servicio, no vamos a suponer que hay una zona de servicio, y se me corta toda la parte de la cocina, del jardín y de la terraza, y se me corta también toda la parte esta, se me corta la luz de toda la casa por una falla acá, quiere decir que hay un problema de esta llave, ya que para que se corte toda la energía de acá se tiene que haber cortado esta llave, la llave principal, porque esto es diferencial, no actúa, esto es diferencial, no actúa, y si es un cortocircuito va a actuar esta, o va a actuar esta. Si llegara a actuar esta de acá afuera, bueno, esta llave está mal, tendría que haber actuado esta. Entonces, inmediatamente nosotros tenemos que, lo que tendría que haber sucedido es que si había un cortocircuito en la zona de servicio, salte esta nada más. O sea, se apague esta y deje con luz a todo lo demás. Por eso hicimos todas estas derivaciones en paralelo para que podamos tener energía si hay un caso de falla. Entonces, pero estamos en este caso suponiendo que acá hubo un cortocircuito y se me quedó sin luz toda la casa. Entonces hay un problema, y el problema está en que justamente esta llave que tienen acá no funcionaba bien o estaba mal diseñada y terminó inmediatamente cortando esta que está acá. Una de las causas que puede ser que la llave esté bien y que no esté, y que haya sucedido eso, es que haya un problema de selectividad, lo que yo les decía. ¿Y qué es la selectividad? Que siempre tiene que actuar la llave que está más cerca de la falla y no la llave que está en aguas arriba. Entonces, se tienen que imaginar que si esta llave, que nosotros le pusimos un valor de 20 amperes con 6 kiloamperes de poder de corte, si acá no hubiéramos equivocado y compramos una llave de 40 amperes con 6 kiloamperes de el poder de corte de esa llave,
y acá se hubiera producido un cortocircuito, y bueno, es muy probable que pueda haber saltado esta o puede haber saltado esta, de acuerdo cómo estén constructivamente internamente las llaves. Entonces, ¿cuál fue el error que se cometió acá? Y el error fue de que no hicimos una buena selectividad. La selectividad dice que yo tendría que, cuando hay una falla en el servicio, la llave que tendría que haber actuado es esta primero, y no esta. Y para que pueda actuar esta primero, esta no debería ser de 40 amperes, sino que tendría que haber sido de 20 amperes. 40 tendría que haber sido de 20. Entonces, ahí hubo una falla de selectividad. Pusimos 2 de 40 y cuando se le produjo la falla, eso hizo de que todo se quede sin luz porque se cortó esta de acá. ¿Está bien? ¿Entienden el concepto de selectividad entonces? Bueno, y así siempre hay que ir colocando, realizar selectividad en llaves termomagnéticas y a realizar selectividad en fusibles también. Si yo hiciera un esquema todo con fusible de esto, yo hubiera dicho, bueno, acá yo voy a colocar, apenas me brinda, esta es la entrada a mi casa. Siempre hay que colocar un elemento de protección, te lo exige la misma empresa de energía. Apenas salen del medidor, te exige que vos coloques un fusible por lo menos. Puede ser un fusible o puede ser una termomagnética como se puso acá. Entra a tu casa y bueno, si acá vos no tenías mucho dinero, dije, bueno, no pongo termomagnética, sino que pongo fusible nada más. Y bueno, entro a mi tablero y pongo otro fusible. ¿Ok? Y después hago la división, y después que hago la división, sigo con fusible porque no me alcanzó la plata, qué sé yo, pero tenemos que poner una protección. Hago un paralelo, pongo otro fusible acá y otro fusible acá. Hago un circuito sencillo para 2 lugares distintos de mi casa. Bueno, entonces yo acá tendría que haber elegido un fusible, por lo menos un fusible de 40 amperes. ¿Sí? Y acá también otro de 40 amperes, menor. Tendría que haber puesto uno de 40 o a lo sumo uno de 35 amperes. Y bueno, pero lo que tengo que poner acá abajo ya tendrán que ser cada uno de menos de 35, de acuerdo a la carga que tengamos acá, abajo. O sea, que acá tenemos que poner uno de 10 y otro de 10 y así, para que la suma nunca supere los 35. ¿Estamos? Entonces, ahí que hicimos una selectividad del posicionamiento de los fusibles según desde aguas arriba hacia abajo. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Cuál es la suma que no me tiene que dar más de 35? ¿La de los paralelos? Claro, la suma de los, no es obligación, pero si vos tenés uno de 35, acá tendría que poner a lo sumo uno de 10, otro de 10 y otro más de 10. Entonces, la suma de los paralelos tiene que ser, no tienen que pasar 35, a eso me refiero. ¿Está bien? Entonces, cuando hay una falla, el primer fusible que tiene que actuar primero es siempre el que está más cerca de la carga. Si acá había, no sé, un motor, acá había una lámpara, entonces, si hay una falla en esto, tiene que saltar este fusible. Y no este, y mucho menos este, y mucho menos el que pone la empresa de energía en la punta de sus cables, donde podría ocurrir que quede sin energía en toda la casa y se cortó el fusible de acá arriba. Viene la empresa de energía y te da un buen tirón de oreja diciendo que vos tenés mala instalación. Y sí, ¿por qué? Porque vos tenés un fusible más grande que el que ellos ponen desde la entrada de sus cables hacia el interior de tu casa.